Shabbat Shalom para todos los hermanos que están siguiendo la transmisión por el canal del Ministerio Verdad de Vida en YouTube. Bendiciones para todos ustedes. Nos encontramos en el sur de América, en Guayaquil, Ecuador, para los 184 países hasta donde ha llegado nuestra señal. Para los hermanos que están en vivo en este momento, pues reciban bendiciones de todos los que hacemos la Keilah acá en Guayaquil. Está a mi lado nuestro hermano Marcelo Espinosa en Miami, ya está de regreso en Miami nuestro hermano Alejandro Espina, y en Quito nuestro hermano Luis Fernández, que también va a estar con nosotros estudiando este tema, nuestra hermana Karin también, la esposa de nuestro hermano Luis. Y bueno, a todos los hermanos que están siguiendo, bendiciones para todos ustedes, que el día de hoy tenemos un tema que lo vamos a retomar. Habíamos venido estudiando Apocalipsis y habíamos llegado al capítulo número 7, pero lo suspendimos durante un mes por estudiar los temas de las fiestas solemnes, de las moedim, de nuestro Elohim. Pero ahora retomamos con la segunda parte, porque habíamos hecho una parte sobre los sellados. Vamos a estudiar este tema para poder proseguir con lo que es el libro de Apocalipsis. Nuestro hermano Marcelo, que está con nosotros, pues también va a hacer su aporte para este tema. Adelante, Marcelo. Shabbat Shalom a los hermanos que nos miran en directo y a los hermanos que van a ver el video en algún momento. Y a los hermanos que todavía están en la cristiandad, que en el transcurso del tiempo, si tienen la oportunidad de ver este video, les decimos que no los trajo carne ni sangre, sino el Ruach a mirar, a aprender. El Espíritu Santo les trajo a aprender una verdad que estaba para este tiempo. El tema que vamos a hablar hoy no es la última palabra. Entiéndase que nosotros no somos los que tenemos la última palabra, es en un nivel sod, espiritual, lo que vamos a tratar de descifrar, porque como dice en los proverbios, que es gloria del Eterno esconder un asunto y honra de los hijos y del rey escudriñarlo. Nosotros estamos escudriñando. Es nuestro entender. Entre el entender de todos daremos cuenta de una verdad que está escondida por el Eterno para que no todos la identifiquen, sino su pueblo. La base para identificar los eventos de Apocalipsis es la Torá. La Torá en la revelación de Yeshua, en la explicación que dio Yeshua. Shabbat Shalom a los hermanos. Adelante, Alejandro, bienvenido desde Miami. Bueno, Shabbat Shalom para todos los hermanos que nos escuchan en esta mañana, muy especialmente aquí en Estados Unidos también. Muy contento, hermano, con las pruebas que se están haciendo de la nueva emisora del nuevo radio que nuestro hermano Marcelo Espinosa, pues a bien el Eterno le puso a poder empezar a transmitir por medio de este gran medio. Yo creo que un tema maravilloso, hermano, el que vamos a tratar hoy. Que el Eterno sea el que nos abra el entendimiento y quien nos enseñe, ¿no? Porque quien tiene la última palabra es Él, nuestro Padre Celestial. Amén. Adelante, Marce, con el tema. Sí, tenemos el saludo desde Quito de nuestro hermano Luis, del hermano Luis y la hermana Karin, por la misericordia del Eterno. Están haciendo una labor de tratar de congregar a los hermanos, a las ovejitas del Eterno que necesitan un apoyo, una compañía, pasto y agüita, no para trasquilarles, como cuando estábamos en los cultos de los templos de la cristiandad, sino para darles alivio, para sacarles de esas cisternas vacías, como dice el libro de Zacarías, y darles agua, que es la Torá. La palabra Torá viene de una raíz yará, que significa agua que fluye. Un saludo a los hermanos y adelante, hermano, desde Quito con su saludo, le estamos escuchando. Shabbat Shalom, hermanos, un placer estar compartiendo la palabra del Eterno con nuestros hermanos aquí en Ecuador, esperando en el Eterno que podamos seguir aprendiendo de su palabra y que el Eterno tenga misericordia de nosotros y podamos aprender desde acá de Quito. Esperamos aprender con todos ustedes y con todos nuestros hermanos que están escuchando.
el Eterno nos bendiga. Shabbat Shalom, hermanos y hermanas. Por aquí encantada de poder servir en este hermoso ministerio, esperando que podamos crecer todos en un mismo espíritu y que podamos seguir llevando este hermoso mensaje a todas esas ovejitas que están cautivas todavía en Roma, que puedan escuchar, que podamos masificar esta información, porque sabemos que el tiempo se está acabando. Un abrazo desde Quito para todos los que están escuchando y quedamos aquí a las órdenes de todos ustedes. Adelante, más. Gracias, hermano. Muy bien, a los hermanos Luis y la hermana Karin, pues nosotros también pues les quedamos agradecidos por su colaboración, que el Eterno será el que bendiga a cada uno según su obra y su entrega. Ellos son de Venezuela, son venezolanos, nuestros hermanos, y vinieron con su pensamiento a Ecuador, pero pues como el Eterno siempre tiene un plan diferente al que nosotros trazamos, acá están ellos sirviéndole al Eterno con una familia. Vinieron buscando algo que ellos tenían anhelado, pero encontraron una familia, una gran familia que somos todos, y pues ahí están los hermanos juntos con nosotros aportando nuestro granito de arena con ellos juntamente para poder servirle al Eterno y ayudar al rescate de la oveja perdida de la casa de Israel para que sea llevado al redil de nuestros padres. Bien, vamos a empezar con el tema. Les pido que abran su texto bíblico, cualquiera que tengan, no importa ya, porque pues ya tenemos la manera de ir corrigiendo los errores, que sí los hay en las traducciones. Y vamos a hacer un acercamiento del último tema. Habíamos hablado acerca de los sellados en la primera parte, en la primera intervención del capítulo 7. Habíamos avanzado unos versos y vamos a retomar lo que iniciamos. En Apocalipsis 7:2 habíamos visto que decía: y vi que otro mensajero que subía del oriente tenía el sello de Elohim vivo, y llamó a gran voz a los 4 mensajeros a quienes se les concedió hacer daño a la tierra y al mar. Versículo 3 de Apocalipsis 7, diciendo: no hagan daño a la tierra ni al mar, no hagan daño a la tierra ni al mar ni a los árboles, hasta que marquemos con un sello en la frente a los siervos de nuestro Elohim. Hay 2 temas que son motivo del estudio acá en lo que tiene que ver con los sellados. Primero, acá nos está hablando en este versículo número 2 de los 144,000 que luego aparecen como sellados. Acá dice que se está sellando a los siervos de Elohim, que no son precisamente solo los 144,000, porque aunque usted no sea de esos 144,000, pero si usted está haciendo la voluntad del Eterno, usted se convierte en un siervo de Elohim, porque el siervo de Elohim es el que le obedece, el que está a su servicio para hacer su voluntad. Entonces, en ese sentido, ahí entra todo el pueblo del Eterno que está en obediencia. Y se detiene aquellos que han sido llamados para hacer, digamos, ya para cumplir una misión en el tiempo destinado por el Eterno, que era ya intervenir en la tierra, causar estragos en la tierra. ¿Para qué? Porque es necesario acabar con la impiedad para poder dar paso al tiempo de paz, al tiempo de restauración. Primero hay que acabar con lo que está mal hecho, con lo que se pervirtió. Entonces, pero se detiene a estos mensajeros, a los malajim, o a los ángeles del Eterno, que son los mensajeros que tenían esa función de ir a causarle el daño o acabar con una etapa de lo que tiene que ver previo a la restauración. Entonces, pero dice que antes de eso debían de sellarse a los siervos. Ya, una acotación aquí, una acotación que es importante. A través de los años, el Eterno se ha ido manifestando a través de su palabra. También la perfección del Eterno abarcó en el idioma pictográfico, también manifestaba un mensaje cuando se utilizaban figuras en lugar de letras. Y por eso es que luego se formaron las letras hebreas a partir de figuras.
Correcto. Y eso transmitía un mensaje. Y es la perfección porque ninguno de los mensajes, tanto en el lenguaje pictográfico de las letras, como en el lenguaje ya de la fonética, el lenguaje hablado y el lenguaje de la composición de las letras, era el mismo, o sea, nunca hubo contradicción. Asimismo, en los números es algo que se llama la geometría. La geometría no es la numerología esotérica que se manejan en diferentes culturas y que también tiene un poder, pero la geometría básicamente es una ciencia que nos ayuda a identificar la presencia, son marcas de agua del Eterno en su palabra. Nosotros podemos decir, con respecto al tema de hoy, que la palabra Jaedén, recordemos que es el lugar donde ellos fueron puestos para que tengan una manera de vivir de tal manera de que ellos sean testigos de la Torá del Eterno, de la instrucción, de la obediencia, para hacer un juicio a Satán, que venía millones de años transgrediendo una Torá que el Eterno le había dado en algún lugar del tiempo y en algún sitio que no sabemos, en algún universo o en algún lugar del espacio. Entonces, con la gematría vemos que Jaedén, donde fueron puestos, es la palabra, tiene un valor 144. Ya. ¿Qué nos quiere decir esto? Ya, esta es la relación que tiene con los 144,000. ¿Por qué? Porque el Edén que perdió Eva y Adán pierden por manos de la serpiente, que viene a ser un ser, pierden la capacidad y la bendición de tener acceso a algo llamado el árbol de la vida, que es tener una eternidad y tener una vida de shalom y servir al propósito del Eterno, a pesar de ser un seres en menor hermosura y conocimiento que los ángeles, entre los cuales se contaba Satán. Entonces, con base a su obediencia, ellos iban a hacer un juicio, a servir de testigos contra alguien que violó una Torá, y siendo más conocedor, entendido en todos los enigmas del universo, como era Satán. Pierden en Génesis 3, pero vemos que al final del libro se restablecen 144, que son los encaminados a preparar la segunda venida de Yeshua, y también porque Yeshua es quien hace que vuelvan a retomar el árbol de la vida, como vemos al final del libro. Entonces, desde el capítulo 3 se pierde el árbol de la vida, 3:22, y en el último capítulo de Apocalipsis, en el último capítulo de la Biblia, dice que ellos vuelven a tomar el árbol de la vida de la mano de Yeshua, y parte de los 144,000 son los que llevan la predicación en el Ruach de Elías, que también se levanta, que es volver el corazón de los padres hacia los hijos. Por eso pensamos nosotros de que entre nosotros ya están caminando estos hermanos. Sí, correcto. Entonces, como vamos a hablar el tema de los sellados, hermano, es importante saber de dónde sale esa palabra. Entonces, necesitamos la pantalla con el texto. Miren, primero, notemos algo, que se le manda a no hacer daño a la tierra hasta que se hayan sellado los siervos, los doulos, dice en lo que aparece como la versión griega del mal llamado Nuevo Testamento. Cuando dice siervo sale la palabra doulo, que es un comprado, que es un esclavo, que tiene pertenencia. Ahora, ahí aparece la palabra, ustedes ven la palabra tan, así más o menos es su pronunciación. Esta palabra, que significa anillo de sellar, viene de la raíz tam, y significa encerrar o cerrar, crear un cerco. Nosotros nos vamos a trasladar, que lo vamos a entender ahora. Crear un cerco, encerrar, es lo que Hasatán le dice a Elohim que Elohim había hecho con Job.
había cercado, había creado un cerco con él, porque lo había sellado. Si leemos Job, capítulo 1, versículo número 12, Job, capítulo 1, versículo número 12, vemos que dice, Yahweh le respondió a Satán, mira, todo lo que él tiene está en tu poder, solamente no le pongas una mano a él. Y Satán salió de la presencia de Yahweh. Entonces vemos, hermanos, acá, que cuando hay ese diálogo y a Satán le dice, es que Job no te sirve de balde, Job no te sirve gratis, Job no te sirve, digamos, porque él quiere hacerlo, sino es porque tú has cercado su casa, nadie lo podía tocar. Por eso a Satán le dice, lo tienes cercado, lo tienes sellado, que es precisamente esta palabra, la palabra tan. Esa palabra nadie lo podía tocar. Y su raíz, la palabra tan, era lo que tenía cercado a Job. Estaba sellado, Job. No lo podía tocar. Ahí entendemos por qué es necesario, antes de que los ángeles, los mensajeros que tenían la función de ir a causar daño, no salgan hasta que estén cercados, sellados, con la marca de Elohim, los que les sirven. ¿Por qué? Porque de esa manera, como ocurrió en Egipto, cuando la sangre del cordero estaba pintado, es un sello. En el marco de las puertas, que era un sello que los ángeles iban a ver, era un cerco, no podían pasar hacia adentro, solo el Ruach de Elohim pasó. Eso es algo importante de saber, que el ángel de la muerte, él pasó por alto el umbral de cada uno de ellos, pero el Ruach de Elohim fue el único que pudo atravesarlo. ¿Para qué? Para darle su protección. Claro, de hecho, el ceder de Pesach, cuando se dice que la puerta queda abierta para que entre Elías, básicamente el conocimiento es que esa puerta desde Pesach queda abierta para que se siente la presencia del Eterno. Y la presencia es la Memra, es Yeshua. No pasó, no hubo muerte ahí, no porque el ángel no vio. No hubo muerte porque Yeshua estaba adentro. Y es lo que sucede, ustedes pueden ver, hermanos, ustedes pueden ver que en el bautismo sucede algo, que cuando ustedes ya salen de las aguas, ustedes ya le pertenecen al Eterno. Entonces, como vemos aquí, Satán solo tiene que pedir autorización al Eterno para tocar a sus hijos. Mientras tanto, ustedes ven que Job, los hijos de Job murieron, porque solo era hijo Job. Así es. Job era hijo porque él guardaba la Torá. Él tenía la marca de los hijos. No puede decir, no podemos decir nosotros que Satán no nos pueda afectar, pero nuestras oraciones a través de Yeshua, que está haciendo mediación, pueden librarnos de la maldad de Satán, porque el Eterno puede permitir, pero no es para todos, solamente son para los que guardan Torá, y habla de Job como un varón justo que guarda su Torá, la Torá que le haya dado a Job, porque él es anterior al Sinaí, obviamente. Correcto. Bien, para ir comprendiendo mejor, vayamos a Isaías. Isaías capítulo 43, versículo número 1. Recuerden que a nuestro padre Jacob, o Israel, como era primero su nombre, Jacob y luego Israel, le dice, Jacob, mi siervo. Y cuando se refiere a su pueblo, se refiere de esa manera, como el pueblo de su siervo. Entonces, en ese sentido, Isaías 43:1 dice, pero ahora, así dijo Yahweh, el que te creó, oh Jacob, el que te formó, oh Israel. Miren que acá hay dos cosas diferentes, pero que tienen una secuencia, ¿cierto? Utiliza dos formas de decir al mismo ser, pero con dos nombres diferentes, porque sabemos que en el concepto hebreo los nombres proféticamente cumplen la función del que lo lleva. Primero le dice el que te formó,
creó. El que, claro, ahí utiliza la palabra ¿cuál? Bará, ¿cierto? El que lo creó, Lo desde el diseñó. vientre de su madre, pero luego le da Yaxar, una forma de acuerdo a la imagen y semejanza de Elohim, de acuerdo a la voluntad de Elohim, de acuerdo al sentimiento de Elohim, a la justicia de Elohim. Esto es profético, hermanos. Esto es profético, porque esto es lo que el Eterno tenía pensado para su siervo Jacob y su descendencia. ¿Cuál es? Formarlo. Lo va a formar. Ya está en este proceso, para este tiempo, formar al pueblo de acuerdo a la voluntad y al deseo de su corazón. Entonces, repetimos, Isaías 43:1, pero ahora así dijo Yahweh, el que te creó, oh Jacob, que tuvo un estado, Jacob, pero luego lo formó y se convirtió en Israel. El Israel de Elohim. Eso es importante. No temas que yo te redimiré. Te he llamado por tu nombre. Tú eres mío. Eso es posesión, hermano. Entonces está viéndolo proféticamente a futuro, sí. Pero tú eres mío. Tiene su marca, tiene su sello. Ya lo está profetizando por medio de la boca de este profeta Isaías. El profeta Yesayá. Versículo número 2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Cuando pases por los ríos, no te inundará. ¿Por qué? Porque aquí proféticamente ya tiene su sello. Ya tiene un cerco. Por eso es importante saber qué significaba la palabra Joctán. Versículo 2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Cuando pases por los ríos, no te inundarán. Cuando andes por el fuego, no te quemarás, ni la llama te abrazará. ¿Ustedes creen que esto es posible, hermano? Yo sí lo creo, porque el Sefer Yaxar, el libro del justo, me relata que Abraham fue puesto en un horno a 2000 grados por Nimrod cuando estaba en Ur de los Caldeos y no le pasó nada con las llamas. A Daniel le ocurrió igual, porque eran seres justos que tenían la marca. Es que el Eterno tenía que cumplir, siempre cumple su palabra. Así y en es. muchas figuras. En lo más pequeño y en lo más grande está su palabra ahí cumpliéndose. Sí, el versículo número 3, estamos en Isaías 43. Porque yo, Yahweh, soy tu Elohim. Esto es importante, hermano. Mire, Yahweh nunca le dice a alguien, si no tiene esa pertenencia, nunca le dice yo soy tu Elohim. Porque recordemos el nuevo pacto, por eso digo que esto es a futuro. El pacto de Jeremías 31 dice, haré o renovaré el brit, el pacto con la casa de Judá y con la casa de Israel. Él dice luego en qué consiste su pacto, que es impregnar la Torá dentro del ser, y posteriormente dice, y ahora sí serán mi pueblo y yo seré su Elohim. Si no hay esa marca, si no hay ese cerco de Elohim, él no los llama mi pueblo ni dice yo soy su Elohim. Importante, hermanos, que es importante esto, porque a quien que haya utilizado antes, pero que no haya concertado este pacto de alianza con él, le llamó mi siervo y yo soy tu Elohim, a ninguno, porque fíjese que a Ciro le llama siervo, ¿por qué? Porque ese personaje cumplió una función para lo cual Elohim lo trajo, pero no se convirtió en su Elohim. Entonces, eso nunca lo relata la escritura, nunca le puso ese cerco y ese sello a ese ser. Entonces, en eso debemos estar claros. Bien, Ciro, Nabucodonosor, también. que viene a ser una parte como el sionismo hoy. Así es. Para que la gente no se confunda de que, porque saben las maldades del sionismo, las personas empiezan a confundir que Israel no está ahí. Y se han creado unas doctrinas terribles, como una doctrina de un mexicano, Miranda, que en las redes dice que el Israel es espiritual y los judíos mataron a Jesús, pero guarda la Torá. A ver, entonces, capítulo número 3. Ya. Capítulo número 3. Porque yo, Yahweh, soy tu Elohim, el Santo de Israel, tu Salvador. Yo, Yahweh, soy tu Elohim, el Santo, el Kadosh de Israel, tu Yeshua, tu Salvador, el que te da la salvación.
Estas palabras que la hemos leído tienen un sentido muy profundo, hermano, en lo que estamos estudiando. Siempre hemos leído estos versos, pero no le hemos dado la connotación necesaria. Pero como hoy estamos estudiando este tema, entonces es importante resaltarlo. Es importante lo que dice el Eterno por boca del profeta, del Nebí Isaías, del profeta Isaías. Importantísimo. Si no profundizamos, no vamos a entender por qué Isaías dijo todo esto, o solo lo dijo y ya. No, hermanos, porque tiene una profundidad. Versículo 3 de aquí Isaías puede 43, decir tu Yeshua, ¿no? tu Yeshua, correcto. Porque eso dice realmente. Claro, en hebreo dice, soy tu Yeshua. Así es. En hebreo. Dice, entonces dice, a Misraín, mire, a Misraín, a Egipto, entrego por tu rescate. Mire el marco jurídico. El Eterno no se sale, hermano. No se sale de su marco jurídico, de lo que Él ha establecido. ¿Por qué? Porque tiene que rescatar a ese pueblo, lo tiene que rescatar, y para rescatar tiene que pagar un rescate. Entonces dice, a Egipto yo he dado por tu rescate, porque lo tiene que rescatar, porque lo tiene que redimir, pero no gratis, sino que tiene que pagarse por el rescate. Eso sabemos porque la Torá establece que cuando se va a rescatar, cuando se va a redimir, se tiene que pagar la ofrenda de rescate de redención. Los que hemos estudiado esta parte de la redención de Torá. Versículo número 3 estábamos, porque yo Yahweh, a ver, si soy tu Elohim, el Santo de Israel, tu Salvador, a Misraín o Egipto lo entrego por tu rescate, y a Cus y a Seba a cambio de ti. Versículo 4. Porque tú eres valioso para mí y honorable, y yo te amo. El Eterno tiene Ahabá para ese pueblo. Dice, doy hombres a cambio de ti. Ese es el rescate, hermano. Y es lo que va a venir. Por eso es que al final de este periodo de tiempo, cuando va a haber la restauración, cuando tiene que acabar con la impiedad, muchos dirán, pero qué crueldad de Elohim que va a matar a tanta gente. Hermano, pero es el rescate para su pueblo al que Él consagró para sí. Además es un juicio. Claro, y el juicio determina eso. Y ese es el rescate. Todo el mundo tuvo la oportunidad de conocer. Todos tuvieron la oportunidad de conocer. Versículo número 4, estamos en Isaías 43. Porque tú eres valioso para mí y honorable, y yo te amo. Doy hombres a cambio de ti y pueblos por tu vida. Versículo número 5. No temas, que yo estoy contigo. Del oriente traeré a tus descendientes, del occidente te recogeré. Le diré al norte, entrégamelos, y al sur, no los retengas. Trae de lejos a mis hijos. Acá ya le da, hermanos, un nivel mucho más alto. Porque cuando le pone ese nivel de Bem Elohim, y de Bad Elohim, porque dice, ahí ya no es, ahí ya no es Ben, sino Benim, los Benim de Elohim, porque es plural, es un conglomerado grande. Claro, y también las hijas. Sí, ahí serían las Bat-Hot de Elohim. Dice, no temas que yo estoy contigo, del oriente traeré a tus descendientes, del occidente te recogeré. Le diré al norte, entrégamelos, y al sur no los retengas. Trae de lejos a mis hijos y a mis hijas, de los confines de la tierra. A todos los que estén ligados, a todos los que estén Dabat, los que estén ligados, eso vamos a estudiar ahora. Los que estén ligados a mi nombre, ya lo vamos a estudiar acá mismo. Es importante. Los que estén ligados a mi nombre, a los que he hecho, he formado, y he hecho ¿para qué? Para mi cabot, para mi gloria. Eso dice el Eterno. A los que Él hizo, a los que formó, a los que Barat y Yaxar. Los hizo ¿para qué? Para su cabot. Entonces, no es para todo el mundo, es para los que Él eligió. Por eso Él dice que hace vaso para honras y vaso de deshonras. Él es el único creador, directamente de Adán, indirectamente de la otra simiente, indirectamente. Pero Él es el creador, el que creó de la nada, creó la molécula, la partícula, los cuerpos, todo lo que conocemos, la materia, toda la materia. Entonces, estar ligados, hermanos, al nombre del Eterno
Acá las traducciones, el traductor le dio una interpretación, pero nosotros vamos a ir a la esencia. Bien, los hermanos van a intervenir, el hermano de Quito. Adelante, hermano. ¿Tenemos la intervención? Sí, sigue bueno, nomás, ya le ponemos. El hermano va a intervenir y cuando esté listo puede pues, el hermano interrumpir. Bien, entonces, estar ligado, si Alejandro o el hermano Luis o Marcelo, alguien que quiera, hermana Karin, digamos, intervenir, pues bien, me puede interrumpir, porque la verdad que como estoy con el hilo del tema, a rato me olvido de darles paso, pero interrumpan nomás, hermano, no hay problema. Entonces, vamos a ver qué es estar ligado a los guías. Aquí aparece el texto hebreo. Ustedes ven ahí, antes del lexicon, está el texto hebreo, porque pues, me gusta traerlo para que ustedes corroboren. Y acá está la palabra cará. Bueno, también tenemos la opinión de una hermana que dice que no va a matar a sus hijos, sino a la descendencia de Satán. Ah, eso es importante. Es importante lo que dice acá el hermano. Importantísimo lo que dice el hermano. A ver, ya, primero la hermana. Sí, mi hermano, me llama la atención en estos versículos de Isaías que hay una diferencia radical en relación al pueblo de Israel. Cuando fue sacado de Egipto, el Eterno le decía al faraón que entregara a su pueblo, o que los mandara para que le sirvieran a él. Le dio 10 oportunidades para que él los entregara o los mandara, hasta que por la fuerza de la muerte de los primogénitos, él entregó o él mandó a su pueblo. Pero acá el Eterno es más radical, ya aquí está ordenando, le está ordenando al sur, le está ordenando al norte que los entregue, que ya es una orden radical del Eterno para que nosotros salgamos de la misión. Entonces, ahí hay una diferencia. Él le dio como una oportunidad al faraón, sin embargo, el faraón endureció su corazón, su corazón, y ahora simplemente el Eterno es radical en este aspecto cuando nos haga el segundo éxodo de donde estamos en la tierra. Amén, sí. Sí, amén, hermano, correcto. Entonces, mire, la hermana decía, una hermana que intervino, dice, no, el Eterno no va a matar a sus hijos. Es correcto, hermano. ¿Por qué? Él va a acabar con ¿qué? Con la simiente que hoy en día ha usurpado el trono del reino que creó Elohim para su creación. Y eso vemos en Mateo 25, cuando Yeshua aparta los machos cabríos de las ovejas. Así es. Entre ellos está el falso profeta y el hombre de pecado, el antimasías, que ya no van para la segunda resurrección. Satanás no es destruido todavía, pero vemos que ahí hay un juicio y son a los que pervirtieron el camino. Y viene un juicio que no es para los hijos, sino para la simiente de Caín. Así es, ahí está en la foto, en el texto, está Isaías 43, está el texto hebreo, y ustedes ven que aparece la palabra cará, codificada con la H7121. El traductor decía los que están ligados a mi nombre, pero la palabra cará es mucho más profunda de decir están ligados con mi nombre, los que están ligados a mi nombre. Lo que dice cará, lo que significa es llamar, gritar, recitar, leer, gritar, proclamar. Es decir, que los que proclamen el Shem, los que invoquen, los que proclamen, los que difundan el Shem de los Elohim, esos son a los que se refiere. Los que están anexados directamente a la proclamación, a la divulgación, a invocar el Shem de Elohim, hacia ellos es a lo que se refiere. Porque hoy en día una persona lee una traducción y dirá, sí, pero aquí dice los que están ligados a mi nombre. Correcto, nosotros estamos ligados al nombre de Dios. Pero por eso es importante ir a los conceptos hebreos, porque el concepto hebreo es profundo, hermano. Tiene una definición exacta. Pero también tiene que ver la parte literal, porque aquí vemos que el Eterno también, aparte de estar ligado a su nombre verdadero, que implica el conocimiento,
y la obediencia, también vemos que del nombre de su identidad, que es Yahweh, porque recuerda que cuando tú estás nombrando a Jehová, realmente no conoces ni la Torah. No, claro. No conoces la voluntad, no conoces al creador de los cielos y la tierra, por implicación. Sí, o sea, por implicación, como dice Marcelo, de una forma lógica, el que sigue diciendo Jehová no va a conocer la verdad del Eterno. El que no conoce el nombre, el que no está en este concepto del nombre del Eterno, imposible que esté ligado a su nombre, imposible que esté dabat con el Eterno, imposible, como dijo Yeshua, que el que haga la voluntad de Elohim y guarde su Torah, que él y su padre vendrían a él y serían uno con él, serían ejá con él, con el que haga la voluntad del Eterno. Imposible que una persona que no pregone el Shem de Elohim, que no entra al concepto de la verdad de Elohim, imposible que Yeshua y Elohim vengan a hacer esa unidad con él, que vengan a hacer ejá con una persona que ni siquiera proclame, ni siquiera cará el Shem de Elohim. Entonces eso es importante, hermano. Esto no lo venimos repitiendo, no lo venimos arengando siempre, solo porque queremos insistir en que nombren al Eterno, no, sino que el que abre el corazón para realmente aceptar el error, iniciando por la restauración del nombre de Elohim, el que se niega a eso, se niega a los conceptos verdaderos y se va a quedar con los errores de una traducción que dio paso a una doctrina que lo está llevando ¿a dónde? Al abismo. Porque fíjense que Yeshua le decía a sus discípulos que quienes sigan a un ciego van a ir a dar ¿a dónde, hermanos? A un abismo. Esto me recuerda cuando ayer estaba leyendo algo sobre Shaul frente a un tribuno, y él le dice, ustedes están enfrascados en cuestiones de nombres, de cosas que no me interesan. Eso que juzguen entre ustedes, eso que juzgue tu pueblo. Entonces, ahí yo pensaba y rescataba que eso es más o menos cuando uno le transmite a un pastor que esté desinteresado de cambiar, de seguir al Eterno. Eso solo son nombres, eso no tiene nada que ver. Nosotros seguimos al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, y es Jehová, sin preocuparse de que Jehová es un nombre que no tiene más de 600 años. Entonces, ¿cómo puede el Eterno tener ese nombre si ese nombre no tiene ni 600 años? Y el Eterno es eterno, y él siempre fue y será el que es, o sea, Yahweh. Así es. Mire, si nosotros abrimos en el libro de Hebreos, vayamos a Hebreos 11:27. Hebreos 11:27. Mire que Shaul, el autor de Hebreos, nosotros estamos seguros que es Shaul. El autor de Hebreos 27 está hablando única y exclusivamente del día de expiación en Hebreos. Está hablando del servicio del templo. Y hace toda una mashal, toda una enseñanza, la grafica, la ejemplifica, y llega acá en Hebreos 11:27 y dice, por la fe abandonó Misrayim, está hablando de Moshe, por la fe abandonó Misrayim sin temer la ira del rey, porque se mantuvo como quien ve al invisible, versículo 28 de Hebreos 11. Por la fe celebró el Pesach y el rociamiento de la sangre, para que el destructor de los primogénitos no los tocara a ellos. El pueblo, Moshe y todo su pueblo, al que se lo está graficando, ejemplificando acá, dándole acá al autor de Hebreos, Shaul, queriendo traer esa enseñanza para lo que luego va a hacer Yeshua en el templo, en la presencia de Elohim, en los Shamayim. Les recuerda que tuvieron que utilizar la sangre como sello en sus puertas, en los marcos de sus puertas. ¿Para qué?
para que el destructor de los primogénitos de Egipto no los tocara a ellos. Por eso es importante el sello, hermano. Cuentan los arqueólogos y los estudiosos de estos temas, los egiptólogos, que era una tradición, una costumbre en todos los pueblos y por ende también en el pueblo hebreo que se encontraba esclavo en Mitraim en aquel tiempo, que se llama de la octava dinastía del faraón, de Ramsés. Cuenta que las casas todas tenían en los dinteles los jeroglíficos de los dioses. Cuando el Eterno ordena impregnar, sellar las puertas, es para untar sobre esas marcas la nueva marca del Eterno. Entonces vemos que siempre estos conceptos de los sellos, las marcas, las señales, son importantes, ¿no? Son importantes porque puede ser que hayan sucedido hace 4,000 años, pero realmente esos son códigos que están puestos en la tierra por el mismísimo Eterno. O sea, son cosas que no porque la ciencia haya avanzado, hay cosas que se tienen que dejar de hacer. Por decir, el ritual de la inmersión del bautismo es un ritual que tiene un sello, una categoría, una validez delante del Eterno, al punto tal que Satán se somete al ritual. Adelante, Marcelo. Bien. Marcelo. Adelante, Alejandro. Bueno, estoy de acuerdo con está tratando. Yo diría que muy de acuerdo cuando nosotros al salir de la casa, allá, güey. Pero antes de eso, el Eterno a nosotros se nos manifiesta de una manera sorprendente, porque sabe el entendimiento que tiene a nosotros. Y yo diría que en ese cuerpo ya es donde aparece el Eterno. Nosotros, quizás quiénes son, y lo que él hace por medio de que es trabajar pequeño, es mandarnos por efectos diferentes. Pero claro que está en muchos que queremos a morir, no lo sabe él. Pero que él va a buscar a su hijo, lo va a hacer, simplemente. Solamente es de cada uno de nosotros. Pero sí creo que cuando hacemos el perfeccionado, ahí está, vamos prácticamente como firmando ya ese y eso nos está tomando prácticamente como yo diría más que como que esta marca, que tiene apocalipsis que es importante, es la fortaleza marca, siervos del Eterno, es como esa protección al ¿no? Pero el Eterno ya sabe quiénes son, pues nosotros, yo pienso que este sello desde siempre, pero él sí sabe quiénes son los suyos. Porque es que, hermano, hay que diferenciar ese del mal llamado Espíritu Santo. Que tenían el cristianismo cuando dicen que vienen los santos de es que es porque el campo la gente que para nosotros los hermanos judíos es el viento de santidad simplemente y cuando esperan nosotros nos ponemos abiertos y esperamos a indiscutiblemente el nombre del Eterno es trabajo es la señal de que nosotros tenemos ese sello, que todos invocan su nombre. Adelante. Sí, Alejandro, en la intervención trata de hablar un poco más pausado, porque como la señal a veces como se cae un poco, no se entiende muy bien, entonces un poco más pausado para entender mejor. Bien, miremos en el libro de Éxodo, vamos a recalcar un poquito esto, Éxodo 3:15, lo que el Eterno le dice a Moshe. De qué manera Moshe tenía que identificar quién le habló, quién envió la promesa, para que el pueblo reconozca el nombre de su Elohim, porque era importante, es muy importante, hermano. Mire, antes de ofrecerle la salvación de Egipto, era importante que conozcan quién les ofrecía la salvación. Éxodo 3:15. Éxodo 3:15 dice, y Elohim le dijo además a Moshe,
Así le hablarás a los israelitas. Yahweh, el Elohim de tus padres, el Elohim de Abraham, el Elohim de Isaac, el Elohim de Jacob, me ha enviado a ustedes. Este será mi nombre para siempre. Este es el apelativo por toda la eternidad. Ve y congrega a los ancianos de Israel y diles, Yahweh, el Elohim de sus padres. Vuelve a repetir. Si no fuera importante, no lo recalcaría tanto, hermano. Yahweh, el Elohim de sus padres, el Elohim de Abraham, el Elohim de Isaac, el Elohim de Jacob, me ha aparecido y ha dicho, he tomado nota de ustedes de lo que les han estado haciendo en Misrayim, en Egipto. Verso 17, estamos en Éxodo 3. Y he declarado, este declarado es decretado, eso es algo que cuando sale de la boca de Elohim, ya está hecho, aunque demore tiempo. Aunque después de 7,000 años ocurra lo que él dijo en el principio, en Bereshit, ya está hecho, porque es decretado. Que con el Eterno lo que ha de ser fue ya, y lo que es, y lo que será ya es. ¿Y por qué? Y él puede restaurar el pasado. Así es. ¿Y por qué? En materia jurídica, porque él es el juez supremo. Cuando el juez decreta, eso es válido, inquebrantable. Entonces, ve y congrega a los ancianos de Israel. Bueno, ya leímos el versículo número 16. Ve y congrega a los ancianos de Israel y diles, Yahweh, Elohim de tus padres, Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob, me ha manifestado y ha dicho, he tomado nota de ustedes de lo que les han hecho, lo que han estado haciendo en Egipto, verso 17, y he declarado, decretado, yo los sacaré a ustedes de la miseria de Misrayim, de la miseria de Egipto, y los llevaré a la tierra de los cananitas, de los hititas, de los emonitas, de los perezititas, de los gibitas, de los jebusitas, a una tierra que fluye leche y miel. Una acotación aquí más. En los versos que acabamos de ver nosotros, vemos que el Eterno primero le da el nombre. O sea, aquí viene el poder del Eterno. Aquí no podemos decir que no está hablando sino de una manera espiritual, digamos, de su poder. Aquí vemos que dice, diles que Yahweh, ¿por qué? Hagamos un recuento histórico. Para esta fecha habían pasado cerca de 200 años desde que Jacob entró a Egipto. Casi ellos en la esclavitud habían olvidado el nombre. Pero lo tenía, les lleva a que le recuerde, porque con ese nombre se le presentó a Abraham, Isaac y Jacob. Entonces el nombre fue importante, la identidad del Eterno fue importante para que ellos vuelvan a sus padres, vuelvan a tener confianza en sus padres. Esa es la importancia que nosotros debemos darle hoy a que por qué muchos de los que estamos restaurados comenzamos por el nombre. Personalmente yo fui restaurado a raíz del nombre. El nombre para mí significó un cambio, un shock, me despertó, abrió mis ojos, porque yo dije, ¿cómo es que estoy en un lugar de profetas y no saben el nombre? Y no sabíamos el nombre. Adelante, Alejandro. No, pero ya que yo puse que todo tengo habla de no manejar con él. Claro. Ya, bien. Número 626. Vamos al libro de número 626. Número 626. Es, hermanos, importantísimo el nombre. El que lleva el nombre del Eterno, lleva su sello. El que lleva el nombre del Eterno, el que está Dabat al Eterno, el que cará al Eterno, el que proclama el nombre del Eterno, el que está ligado al nombre del Eterno, ese es el que es adoptado como un Ben Elohim. Y ese pueblo, el pueblo de Israel, tiene su nombre. Y los sacerdotes levitas tenían la misión precisamente de poner el nombre del Eterno en el pueblo. Número 622 dice, Yahweh le habló a Moshe, habla a Aarón y a sus hijos y dile, así bendecirán ustedes al pueblo de Israel. Díganle, Yahweh te bendiga, Yahweh te guarde, Yahweh te mire con bondad y te fortalezca, Yahweh te mire con aprobación, ponga en ti shalom, paz.
así pondrán ellos mi nombre sobre el pueblo de Israel y yo los bendeciré. ¿Qué importancia? Yo digo, si alguien se levanta y quiere bendecir a su pueblo, primero no es levita, alguien que no sepa el nombre. Segundo lugar, en el nombre de Jehová, el Eterno no tiene ningún compromiso porque su palabra no está de por medio. Él no dijo, yo soy Jehová. No tiene la obligación de bendecir. Y si hay bendición para alguien es porque hay una provisión y una misericordia del Eterno para el mundo. Pero no tiene nada que ver con su pueblo y con su palabra, porque detrás de las bendiciones, de la bendición arónica, está el compromiso del Eterno. O sea, si es que esta bendición recae sobre el pueblo, el Eterno tiene su compromiso, su sello, su vínculo con el pueblo de obligadamente bendecir. Porque cuando el Eterno ofrece algo, lo cumple, y cuando Él bendice, no puede ser maldecido por nadie. Es que algo importante, Marcelo, al término de... Adelante, Alejandro. Tan importante es que en la gran tribulación, dice el profeta, que todo aquel que invoque su nombre será salvo. Amén. También la importancia tan tremenda del nombre. Dale. Ahí se le escucha muy bien, Ale. Claro, ahí se te escuchó muy bien, Alejandro. Y está bien, Ale. Es que es algo importante. Mire que al final de esta bendición dice Shalom. Eso es importante. Porque como decía Marcelo, a lo mejor a alguien se le ocurre y le bendice y dice, sí, pues ya tengo la bendición. Pero hermanos, ¿cuándo se va a cumplir esa parte de la oración? Shalom. Recibir el Shalom. Recibir la paz, que no es solo paz, eso se traduce como paz. Es algo mucho más profundo, Shalom. ¿Cuándo la van a recibir? Porque Shalom solo se lo va a recibir, hermanos. Nosotros nos mantenemos en Shalom, a pesar de las dificultades, porque tenemos la promesa y la confianza de Elohim. Pero el Shalom que el Eterno nos va a ofrecer o le va a dar a su pueblo es en la época milenial, en el reinado de Yeshua, en el reinado de justicia. Ese va a ser un Shalom pleno y placentero para el pueblo que él está formando, pero para su reino. Sí, pero el Eterno también. Recordemos que Yeshua, cuando se presenta el Shalom Alejem, sí, correcto. Shalom, o sea, es un deseo de paz, y creo que esa bendición nos mantiene con Shalom, porque eso es lo que hace Elohim, ha venido haciendo con su pueblo. Nos mantiene, a pesar de las dificultades, nos da Shalom. El hecho de tenerlos informados, anticipados, entendidos, de que va a venir un tiempo calamitoso, eso es paz para mi corazón. El hecho de saber de que me va a dar resurrección aunque muera, eso es paz para mi corazón. Correcto. De que mis hijos que estén en este camino, o mis hermanos, mi familia, todos los seres queridos, los seres que amo, que guarden este camino, los voy a ver en la resurrección. Eso es Shalom. Eso es conformidad, tranquilidad y paz. Así es. Miren lo que dice el Salmo 91. Ahora vamos a entender y vamos, digamos, a sentirnos más identificados con el Salmo 91. El Tehilim 91 dice: el que habita al abrigo del Elayim y mora a la sombra del Shaddai, dígale a Yahweh, refugio mío y fortaleza mía, mi Elohim en quien confío. Porque él te librará de la trampa del cazador y de la epidemia destructora. Con sus plumas te cubrirá, bajo sus alas llegarás refugio. Escudo y armadura es su fidelidad. No tienes que temer al peligro nocturno, ni a la flecha que vuele de día, ni a la epidemia que cunda en las tinieblas, ni la mortandad que devaste al mediodía. Versículo 7. Dice: podrán caer 1000 a tu lado y 10,000 a tu derecha, pero a ti no llegará. Versículo 8, estamos en Salmos 91. Con tus propios ojos lo verás. Presenciarás la recompensa de los malvados. Por cuanto has dicho, tú, Yahweh, eres mi refugio. Por cuanto tú has dicho, tú, Yahweh, no dice otro nombre, tú, Yahweh, eres mi refugio. Y en el Elayim has buscado protección. No te sucederá mal alguno, ni donde quiera, no te sucederá mal alguno, ni plaga llegará a tu morada.
porque a sus mensajeros dará orden, mire que es lo que habíamos leído, porque a sus mensajeros dará orden de que te cuiden donde quiera que vayas, versículo 12. Por eso le dice a los mensajeros, aún no destruyas porque me falta poner el cerco en algunos de los siervos que yo tengo. Entonces le da orden a los mensajeros, versículo, va a intervenir bien. Adelante. Cuando tenemos shalom, es cuando también estamos en este mundo y aprendemos a aceptar la voluntad del Eterno, a pesar de las dificultades, a pesar de todas las circunstancias que sobrevengan. Eso también para mí significa shalom, tener paz en el Eterno, paz a pesar de las dificultades. Correcto, hermano. A pesar de las dificultades, si nos mantenemos en obediencia, tenemos shalom. ¿Por qué? Porque por mucha dificultad que haya, nosotros vamos a encontrar solución a las dificultades en la Torá y en nuestra shalom. ¿Sí? En la ordenanza, obediencia. claro. Entonces, es que la Torá se basta por sí sola. Si una persona está afligida, lea un salmo. Si está contenta, lea un proverbio. Y si quieres de tomar una decisión, están los proverbios de Eclesiastés. Si está envanecido, se doblega leyendo un proverbio 28. Así ahí está la solución para todo. Y Él acude a nuestro rescate. Salmos 91, estamos al versículo 12. Dice, hablando de que los mensajeros van a acudir, dice versículo 12, te llevarán en sus manos para que no tropiece tu pie en alguna piedra. Versículo 13, pisarás sobre el león y la víbora, pisotearás al leoncillo, a la serpiente. Versículo 14, por cuanto ha puesto en mí su cariño, yo lo libraré porque ha conocido mi nombre. Hermanos, eso es la importancia del nombre. El nombre de Elohim es importante, es parte del cerco, del sello, de la marca que los Benim Elohim poseemos, hermano. No me lo estoy inventando, de pronto hay muchos por ahí, hubieron unos predicadores que se tomaron la molestia, el trabajo de reunirse, supuestos 3 grandes predicadores famosos, para decir que nosotros estamos enseñando que la gente tiene que estudiar hebreo y que nos preocupamos mucho del nombre, que eso no importa cómo se lo llame. Pero hermanos, eso no es real. No me lo estoy inventando, yo lo estoy leyendo. Y el Salmo en hebreo dice, y le mostraré mi salvación, mi Yeshua. Correcto. Si ustedes leen hebreo, dice la palabra Yeshua. Versículo, el Salmo 91, 14 dice, por cuanto ha puesto en mí su cariño, yo lo libraré, porque ha conocido mi nombre. Lo libraré porque conoció mi nombre. Y lo está diciendo claro, no me lo estoy inventando yo. Versículo número 15. El versículo número 14, porque ha conocido mi nombre. Yo lo pondré en alto, dice, versículo 15. Cuando clame a mí, le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y lo glorificaré. Versículo 16. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Adelante, hermano. Hermano Luis. Eso es Shalom. El Salmo 91 es Shalom. Salmo 91. Sí, correcto. El Salmo 91 es precisamente eso, hermano. Es Shalom. Ahora veamos lo que dice Yeshua con relación a lo que estamos hablando. Juan 17:3, ya estamos próximos a terminar. Juan 17:3 dice, Juan 17:3, de esto depende la vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? Es el galardón final que va a recibir el siervo de Elohim, el Ben Elohim. Es el galardón final. Juan 17:3, de esto depende la vida eterna, que te conozcan a ti como el único Elohim verdadero y a Yeshua como el Mashiach que tú has enviado. No nos estamos inventando, hermanos, son las palabras de Yeshua. Aquellos que piensan que el Nuevo Testamento es lo único que se debe estudiar. Yeshua dice que con la vida eterna o para vida eterna es importante que te conozcan a ti como el único Elohim verdadero y a Yeshua, que es el Mashiach que él envió. Ahora bien, regresemos a Apocalipsis, que es la materia de estudio del día de hoy, Apocalipsis 7. Porque retomamos el estudio de Apocalipsis. Apocalipsis 7, versículo 4.
Dice, y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de las tribus de los hijos de Israel. 144,000 de los sellados. Acá, nosotros vamos a ver algo importante que está sucediendo ya en Apocalipsis. Ya para este tiempo del Apocalipsis, cuando dice que el número de los sellados de las tribus de Elohim son 144,000. De estos 144,000 se habla en otro verso de Apocalipsis, cuando dice que ellos no anduvieron en idolatría, que ellos no anduvieron en fornicación. Pero aquí se habla espiritualmente, eran vírgenes, dice. Vírgenes. Ya, cuando dice eran vírgenes, habla en un nivel sod, espiritual. ¿Por qué? Porque nos da referencia de que la gran ramera dice que es una ramera, una prostituta en nivel espiritual, porque se mezcló con todos los ídolos y los gobiernos del mundo. Entonces está hablando de alguien que no se mezcló con la idolatría. Así es. O sea, no está hablando de 144,000 que no han tocado una mujer en forma física. Eso es lo que entendemos. O sea, sabemos que en el final de los tiempos estos misterios se van a ir develando porque va a haber más información en medida que va pasando el tiempo y vamos viendo señales cumplidas. Pero mientras tanto también podemos diferir con los hermanos sobre este entendimiento. Esto es lo que hablamos al principio, de que en este punto, en el Apocalipsis, en el nivel espiritual, podemos tener cierto entendimiento. No es raro que un hermano piense de una manera y otro de otra manera, porque eso es lo que quiere el Eterno, que escudriñemos. No nos dejó las cosas claras porque esto no es para todos. Si un cristiano quiere develar esto, pues sepa que no lo va a poder hacer porque necesita la Torá para develar los misterios de Apocalipsis y entender Daniel. Así es. Adelante, hermano. No sé si puede resaltar estos nombres. Hermano, aquí está en la pantalla Apocalipsis 7:5 y lo vamos a contrastar con números 1:5 y vamos a ver una gran diferencia que es importante, hermano. Cuando Moshe y Aarón, cuando salieron de Egipto y estaban conformando las tribus por los jefes de las familias, presentan 12 tribus, pero acá en Apocalipsis de los sellados hay una diferencia, no está la tribu de Dan. Y aparece ya José, se resume José, que es la simiente de Manasés y de Efraín, y entra Leví, que no está en la conformación de las tribus en el desierto, porque recordemos que Leví que recibió la orden de estar entre todos, entre toda la nación, por eso a ellos no le dieron parcelas. Miren esa diferencia, Apocalipsis 7:5, sellados de la tribu de Judá, 12,000, de la tribu de Rubén, 12,000, de la tribu de Gad, 12,000, de la tribu de Asher, 12,000, de la tribu de Neftalí, 12,000, de la tribu de Manashe, 12,000, de la tribu de Simeón, 12,000, de la tribu de Leví, 12,000, de la tribu de Isaacar, 12,000, de la tribu de Zabulón, de la tribu de José, de la tribu de Benjamín. Pero ahí no está Dan, hermanos. En Apocalipsis ya no está la tribu de Dan. ¿Por qué? Entre los 144,000 no está la tribu de Dan. En el libro... De la tribu, Adelante, Alejandro. de la tribu de Marcelo, 12,000. De la tribu de Alejandro, 12,000. Sí, y de la tribu del hermano Luis también. Amén, amén. Bien, entonces... Hermano, maravilloso, o sea, quería como hacer ahí un pequeño break ahí para que los hermanos no se nos duerman. Adelante, Marcelo. Sí, correcto. Entonces, fíjense acá, miren la importancia, ¿no? Acá no aparece Dan. ¿Por qué, hermanos, no aparece Dan? Por eso es hermoso estudiar la Torá. Es hermosísimo estudiar, hacer el estudio de la Torá. Miren, vamos al número 1:5. En número 1:5 dice, estos son los nombres de los que ayudarán. Aquí habla de todos los jefes de las tribus. Dice, de Rubén, de Simeón, de Judá, de Isaacar, de Zabulón, de José, que es Efraín y Manasés, de Benjamín, de Dan, ahí sí está la tribu de Dan, de Asher, de Gad y de Neftalí, ahí están los 12,
no está Leví, porque acordémonos que la orden de Leví era estar en toda la nación. En las ciudades de refugio. En las ciudades de refugio, para que ellos sean los jueces en las ciudades. Y enseñen la Torá. Y para que enseñen la Torá. Pero está Dan. Sí. Claro, sí. Ahí vamos. Hermanos, no está Dan. Marcelo va a hacer una introducción a lo que tiene que ver con Dan. Y que es valedero, hermano. Es valedero. Eso es real. Mire, no está Dan en Apocalipsis. Y antes de que Marcelo les hable de por qué no está Dan, les quiero relatar algo. Más abajito está Génesis 35:25. Los hijos de Bila, la criada de Raquel, Dan y Neftalí. Dan, recordemos que era la hija de una de las criadas de Raquel. Y en Génesis 49:16 hay una profecía que hizo Jacob. Miren lo que dice en la profecía de Jacob, en Génesis 49:16. Dan juzgará a su pueblo. Dan juzgará a su pueblo. Gobernará. O gobernará. Como una de las tribus de Israel. Dan será una serpiente a la vera del camino. Una serpiente, hermanos, a la vera del camino. Una víbora a la orilla del sendero, que le muerde los talones al caballo para que tumbe a su jinete. Y se asombra Jacob, aquí se asombra por lo que vio, hermano, en la visión. Terrible lo que vio. Y en el verso 18, asombrado, dice: yo espero tu liberación, oh Yahweh. Yo espero tu Yeshua, oh Yahweh. Porque él vio algo terrible. Él vio algo terrible en la visión. Le vino la visión de la gran tribulación. Claro, vio algo que viene este tiempo. espeluznante, hermano. Eso es importantísimo. Esa es la hermosura, hermano, de estudiar la Torá, pero en un contexto general, tener toda la Torá a la mano para cuando se va a hacer un estudio. Porque fíjense que acá Jacob está bendiciendo a sus hijos con la visión del Eterno, porque es una profecía para el futuro de cada uno de ellos, y a Judá se le da el cetro del legislador. A Judá se le da el cetro del legislador. Pero acá, cuando ve la visión de Dan, dice: darán, y Dan juzgará a su pueblo, lo va a gobernar. Él lo va a gobernar, porque va a usurpar el gobierno. Y también se anuncia en Daniel que será uno de los nuestros, el falso Mashiach. Correcto. Será uno de los, o sea, del pueblo, probablemente de la zona del Cáucaso, de la zona de Europa Central. Ahora, como ustedes pueden ver en sus pantallas, estamos viendo esta figura, es el símbolo de la tribu de Dan. Ustedes ven la serpiente y ven la balanza, que es de juicio, ¿no? O sea, de alguien que va a juzgar. Pero es que ahí, Marcelo, antes que continúe, miren lo que estamos profetizando y miren la foto que les acaba de poner Marcelo ahí. Ahí dice Dan, miren el escudo de Dan. Y veamos la profecía de Génesis 49. Dice: Dan será un gobernante, o será el que juzgue. Ahí por eso está la balanza. Dice: será una serpiente que esté a orilla del camino para hacer caer, para morder al caballo y para que se caiga el jinete. O sea que Dan iba a ser quien iba a estorbar en el camino del jinete, haciéndolo caer de su caballo. Eso es importantísimo. Ya, ahora veamos la relación que tiene la tribu de Dan con los símbolos que hoy manejan las Naciones Unidas, el caduceo. Vemos que la comunidad europea también pone mucho. Es la radio. Es la radio. Págale nomás. Es del satélite. Bueno, nosotros vemos aquí, estamos viendo estas figuras que son básicamente de lo que hoy gobierna el mundo. Hoy gobierna el mundo. Si vemos más arriba, vamos a poner aquí los símbolos de las Naciones Unidas. Ustedes pueden ver que todo tiene una connotación esotérica.
Esto es relacionado con la masonería y con esto es relacionado a la tribu de Dan, inclusive de la OMS. La simbología siempre es relacionada con la serpiente. ¿Por qué? ¿Por qué estos símbolos hoy? ¿Por qué la masonería? ¿Por qué la banca? La banca utiliza mucho la serpiente. La ciencia, la medicina, por ejemplo, tiene una serpiente en su simbología. Mira ahí, eso es relacionado al Consejo Mundial de la Salud. Y tiene precisamente el símbolo de Dan, que es lo que gobierna este mundo. Ya, porque se cree que de la tribu de Dan son muchos de los gobernantes que se mezclaron con la simiente de Caín. Nosotros podemos ver ahora en sus pantallas algo que es impresionante. Ustedes ven el parentesco que está ya documentado. Una niña de 12 años hizo un estudio del parentesco entre la familia Bush y todos son primos con Obama, con Dick Cheney, Brad Pitt, descendientes de Abraham Lincoln, con Tom Hanks, con el creador de la revista Playboy, con el conde Drácula, la princesa Diana, Madonna, y, o sea, esto de aquí no es una coincidencia, hermanos. Es un linaje que está gobernando hoy el mundo. Es un linaje. Todos estos probablemente son pertenecientes a la tribu de Dan. Y esa es una relación que se tiene. Tenemos un estudio, un video, nosotros también, que hablamos claramente de esto, que es el pacto masónico de la G, la alianza de los Grigori y la tribu de Dan. Es la masonería en toda su expresión mezclada con esto. ¿Y nosotros qué podemos hacer? Apoyarnos en el Mesías. Ya, ahorita vamos a ver qué es lo que vamos a hacer por apoyarnos, por porque relación a ellos esto. van a hacer lo que tienen que hacer. Esa era la importancia del estudio desde el principio. Cuando nosotros vemos que el que tiene el nombre del Eterno, ese es el que recibe el sello. Eso es importante, por eso se le dice, por eso le dicen al mensajero, a los 4 mensajeros, a los que van a traer la destrucción, les dice, no destruyas nada en la tierra hasta que estén sellados todos los cielos. Porque el sello del Eterno, que ya vemos uno importante, que es su nombre, evita, cuando tenemos el sello, va a pasar lo que pasó en Egipto, que viene la destrucción, pero no toca el que está sellado. ¿Va a intervenir? Sí, no, la hermana nos pregunta si tiene algo que ver con los daneses. Sí, la tribu de Dan da origen al país de Dinamarca. O sea, tiene su relación. Las 10 tribus que se perdieron mayoritariamente están en la zona del norte de Europa, un poquito hacia el Asia, un poquito. Recordemos que a Pablo el Ruach no le deja ir al Asia, porque allá no se fueron casi las tribus. Sabrá el Eterno. Nosotros no podemos juzgar eso, ni podemos decir hay inequidad o por qué no fueron tribus para donde los chinos. Probablemente hoy habrá ahí algo, pero también vemos la idolatría. En China casi no se conoce una Biblia, pero aquí en Latinoamérica sí, porque sabemos documentadamente que Colombia y se puebla todo desde México, desde Texas hasta la Patagonia, es por los judíos sefarditas. Esos somos nosotros, pero estamos levantados con las 10 tribus. Y si ustedes miran, la comunidad europea tiene 10 estrellas que están relacionadas con la tribu las 10 tribus perdidas. Una de ellas es Dan, hermanos, aunque el hombre de pecado de la tribu de Dan, Yahweh nos dice que es de la tribu de Dan, y en Daniel está escrito que inclusive será un homosexual. Así es. Entonces, ustedes ven que el homosexualismo es un fenómeno que sucede justo cuando va a haber juicio. Cuando hubo el juicio de Noé, del diluvio, hubo homosexualismo y perversión. Así es. Hoy estamos a punto del juicio de la gran tribulación, estamos en los días. Oye, en Sodoma y Gomorra había la perversión sexual, pero al punto máximo. Y ahí vino, y ahora ya encontramos hasta en Israel, hermano, los que no lo saben. Porque Israel hoy es una nación secular, pero es el pueblo del Eterno y la tierra del Eterno. Y sinagogas de homosexuales, ya la vemos.
Adelante, sigue Marcelo. Bien, entonces ya terminamos, hermanos. Importante, ¿verdad? Importante y hermoso. Génesis 49:16, se lo repito. Génesis 19:46. Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. Cuando aquí dice, Dan juzgará a su pueblo, antes había dicho que Judá iba a tener el cetro del legislador. No puede ser que la bendición le dé a dos tribus para que gobiernen a Israel, no. A Judá se le da el cetro. Se me ocurre algo que estamos haciendo en el video. Perdón, voy a interrumpir un poquito porque aquí justo estamos preparando un video del templo con Marcelo y nos hemos preparado en esto y vemos que Jeroboam cuando toma el poder sobre las 10 tribus, él básicamente no baja a Jerusalén y no hace bajar al pueblo a Jerusalén a hacer la adoración, porque Jerusalén era Judá, y en el templo había una silla en el lugar de los israelitas que se llamaba la silla del rey, en el patio de los levitas. Es el único, el rey el que podía pasar al patio de los levitas en el templo. Entonces, ¿qué pasa con Jeroboam? El Jeroboam dice, yo no puedo bajar porque no me van a hacer sentar en la silla, lo van a sentar a Roboam, que es hijo de Salomón. Entonces él pone soldados e impide que pasen a adorar a Jerusalén. Pero en el final de los tiempos, un descendiente de Dan, en la abominación desoladora, va a ir a querer hacer lo que no pudo hacer Jeroboam, a sentarse en el lugar santo, en el monte Moriah, en el lugar donde es el lugar escogido para hacer un santuario del Eterno. Claro, ahí es que profana. Esa es la abominación desoladora. ¿Por qué profana, hermano? Es sencillo, lo que acabo de decir Marcelo es espectacular. Por eso siempre es importante tener un amplio conocimiento de esto, porque para poder enseñar primero hay que aprender. Como decía Marcelo, en el templo solamente podía sentar, o sea, había un lugar donde se podía sentar el rey. Y en ese tiempo, Israel estaba dividido y había dos reinos. Claro, y no iba a ir Jeroboam si a él no le iban a hacer sentar como rey, porque ahí estaba el hijo de Salomón, que era el rey, a él le iban a sentar en el trono que le correspondía, o en la silla que estaba adecuada para el rey, en el templo. Entonces, por eso él cambió la adoración. Ahora, dice que el falso, digamos, el antimachía va a profanar el templo. ¿Por qué? Porque estaba destinado en el templo la silla para el rey, pero para el rey ungido, para el rey ungido. Para el rey válido. Para el válido. Entonces ahora va a ir uno que no es, sino que es tú lo que ves a Jacob, hermano. Por eso quiero repetir el versículo. Él dice, Dan juzgará a su pueblo con una de las tribus de Israel. Él juzgará como una de las tribus. Dan será una serpiente. Si él estuviera dándole esa profecía como autoridad para que sea el gobernante, entonces no diría lo siguiente: él va a ser una serpiente, va a ser una víbora a la orilla del sendero para hacer caer al jinete, ¿ya? Y no se asombraría cuando luego dice en el versículo 18, yo espero tu salvación, oh Yahweh, yo espero tu Yeshua, porque se asombró tanto, fue espeluznante lo que él vio en la visión, que enseguida invocó a Yahweh y le dijo, yo espero tu salvación, porque vio que Dan iba a usurpar el trono y toda la calamidad que iba a traer esto, toda la destrucción que iba a traer y todo lo que ha sufrido el pueblo, y fue real lo que vio Jacob. Entonces, esto es lo que se profetizó y lo que ya ocurrió en parte, y tiene que terminar con la abominación. O sea, la abominación desoladora probablemente sí tenga que ver, como muchos hermanos como Rico Cortés, ellos han visto que el falso Mashiach también tiene que ver con los musulmanes o el califato. El califato, porque del imperio, del imperio otomano, que dice Apocalipsis que era, que no es y que vuelve a ser. Es del imperio que estaba dominando Jerusalén hasta 1922. A raíz de eso toman los ingleses, creo que en 1920. Los ingleses, pero hoy se está preparando el califato a través de ISIS. Entonces, los árabes quieren montar un Mesías, y ustedes están viendo en su pantalla la mezquita de la Roca, que está en el lugar santísimo, en el templo, y vemos que probablemente no necesariamente tiene que entrar a ese lugar, que es el lugar santo, es el espacio físico más santo de la tierra. Ahí fue el Edén,
en ese lugar Abraham iba a sacrificar a Isaac, en ese lugar compró David por dinero ese lugar y por revelación. Entonces vemos que es un lugar Kadosh, es la hectárea de tierra más conflictiva y más cara del mundo. El quitar esa mezquita de ese lugar implicaría la Tercera Guerra Mundial, y eso va a suceder. Ahí es donde entrará a posicionarse, entrará a hacer un ritual el hombre de pecado, pero el Eterno lo toma como la abominación desoladora, y dice Yeshua en Mateo 24, de que no, cuando suceda eso, comenzará ya los eventos apocalípticos, ya con fenómenos naturales creados por la ira del Eterno, se derraman las 7 copas de ira, y que huyan. Dice, huyan cuando vean eso. Espero que no sea en Shabbat, y que no están dando de lactar, implicando que hace 2000 años Yeshua decía que en el futuro, hablando del Shabbat como la permanencia de la orden del santo sello del Eterno, que es para su pueblo, que es el Shabbat. Así es, una marca, ¿no? El Shabbat dice, esto es una señal entre yo y mi pueblo, el Shabbat. Ya, entonces vemos que hay una relación entre todo lo que estamos hablando con los tiempos del fin, la abominación desoladora, la mezquita, lo que está sucediendo en este momento en la política internacional actual. Todo está ahí, hermanos. Vemos a las Naciones Unidas con los símbolos del caduceo, el símbolo de la tribu de Dan. O sea, tenemos demasiados testigos para afirmar, para convencernos de que el Eterno nos está anticipando. Nadie puede decir en el futuro que el Eterno ha obrado con injusticia cuando ellos vean cosas terribles en el mundo, porque ustedes están siendo anticipados, y pensamos sin usurpar la voluntad del Eterno, que en este pedazo de espacio de tiempo estamos alertando, anticipando y dando palabras que algún día servirán inclusive como juicio para los que no crean en su verdad. Adelante, hermano. Vamos a oír al hermano un ratito. El hermano, adelante, hermano. Parece que el Eterno permite el amanecer del sol por el este, por el oriente. Justamente está Israel, donde está el conflicto en el Medio Oriente. Exacto, sí. Repite esto lo que escuché. En el Medio Oriente está el conflicto, de lo que está sucediendo hoy. Ah, sí, claro, precisamente es ahí, en el sitio del conflicto. Bien, Apocalipsis 7:9, con esto vamos a terminar ya con el relato de terminar el capítulo 7 de Apocalipsis. Dice, después de esto miré y vi una gran multitud de todas las naciones, razas y pueblos y lenguas, cuyo número nadie podía contar. Están de pie delante del trono y de la presencia del Cordero, vestidos con vestiduras blancas, llevando palmas en su mano. Ahí está de pronto la pregunta que hacía el hermano, ¿qué vamos a hacer con todo esto? Mantenerse guardando la Torá, cada día aprender más, cada día adquirir conocimiento, porque es el conocimiento el que nos va a salvar, hermanos. Cada día nos va a ir revelando el Eterno qué hacer, cada día el Eterno nos va a ir mostrando quién o qué es lo que nos puede causar peligro. Por eso es importante, el Eterno siempre va a ir mostrando. Entonces dice acá que una gran multitud de los que ya habían lavado su ropa, hermano, o sea, de los que ya se habían convertido, de los que ya abrazaban la Torá, está en la presencia del Eterno. Eso quiere decir, hermanos, que serán muchos los que pasen, serán muchos, hermanos. Repito, en el versículo 9 de Apocalipsis 7, después de esto miré y vi una gran multitud de todas las naciones y razas y pueblos y lenguas, cuyo número nadie podía contar. Están de pie delante del trono en la presencia del Cordero, vestidos con vestidura blanca y llevando palma en su mano. ¿Dónde tiene el trono el Cordero, hermano? ¿En el cielo o en la tierra? En la tierra, porque en el cielo el trono le pertenece a Elohim. Así que esto es en el milenio. Hay una gran en ese multitud, monte, hay una gran en el monte que vimos. En ese monte es donde va a haber el tercer templo, donde va a estar Mashiach. Entonces vemos una gran multitud que va a pasar adelante, Alejandro. Por eso nosotros los latinos tenemos que sentirnos bien Volumen. aventurados. Yo pienso que todos
los ecuatorianos, los colombianos, tenemos que sentirnos muy privilegiados, muy felices, porque nosotros íbamos a vivir la tribulación, pero a una magnitud mínima. Están en nuestros países, claro que sí, ¿no? Cercando a nuestros países. Entonces sí es muy importante, hermano, que estemos muy bienaventurados, que el Eterno nos permitió nacer en una tierra tan preciosa como es Ecuador, Colombia, toda esa zona de América. Porque ahí es donde nos vamos a resguardar en la gran tribulación. Estoy muy seguro. Adelante, hermano. Amén, sí. Bien, amén, Alejandro. Versículo número 10, estamos en Apocalipsis 7. Aclaman a gran voz diciendo, ¿quién aclama a gran voz? La multitud con palmas, los que pasaron, los que en Apocalipsis 22, 14 dice, los que guardaron la Torá. Entonces dice, aclaman a gran voz diciendo, la Yeshua, la salvación, pertenece a nuestro Elohim, que está sentado sobre el trono y al Cordero. Versículo 11. Todos los mensajeros que estaban de pie alrededor del trono y a los ancianos de los cuatro seres vivientes se postraron sobre su rostro delante del trono y adoraron a Elohim diciendo, amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracia y la honra y el poder y la fortaleza sean de nuestro Elohim por los siglos de los siglos. Amén. Verso 13. Uno de los ancianos me preguntó, estos que están vestidos con ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Verso 14. Y yo le dije, maestro mío, usted lo sabe. Y él me dijo, estos son los que vienen de la gran tribulación, los que pasaron la gran tribulación. La tribulación futura que viene. ¿Qué tiene que ver? Estos próximos años. Quiere decir que a pesar de la catástrofe, de todo lo que va a venir para acabar con la simiente del Nahas, de la serpiente, para acabar con la injusticia, con la maldad, con lo que hoy en día de pronto muchos dirán, sí, pero que es bueno. Mira que los curas capuchinos, que los curas franciscanos, que los de la orden de Francisco, los jesuitas, son buenos, mira lo que hacen, mira la gran obra, pero es un trasfondo, hermano, es un trasfondo aparentar ser bueno, pero para cimentar la maldad y la injusticia en este mundo. Entonces, contra eso se va el Eterno, pero va a pasar. Los Benim, Israel, van a pasar. Los que tengan la marca, los que tengan el sello, van a pasar. Los que estén ligados al nombre del Eterno, los que cará el nombre del Eterno, los que proclaman el nombre de Elohim, Sushem, ellos no van a ser afectados, hermano. Van a ser protegidos porque se va a cumplir el Salmo 91. Díganme. El sello se obtiene solamente a través del Shabbat. La Torah completa, hacer la voluntad del Eterno. La Shabbat es una marca, dice. Esa de es que una guarda marca, la Torah. es una marca, es una señal entre mi pueblo y yo. Pero la Torah por completo, el nombre del Eterno, eso, todo eso va a permitir que el Eterno nos selle o nos cerque. Los que no estuvieron al principio. ¿Qué pasó con Job? Cuando a Satán le dice, es que Job te sirve, no de balde, sino porque tú lo has cercado. Y ya vimos que la palabra cercar, la palabra que es sello, es cerco, crear un cerco. Cuando nos sella, crea un cerco de protección para nosotros. Es que no vayamos a imaginar algo muy allá de lo que es sencillo, hermano. Es sencillo pensar de que el Eterno, la Torah y el Shabbat son una señal, porque a través de la Torah y de los misbot de la Torah, los mandamientos, nosotros vamos a ser entendidos en los eventos que estamos anunciando. Por ejemplo, este evento, una persona de afuera no lo va a comprender, un cristiano no lo puede comprender porque para el cristiano el monte del templo ya no va, para la mayoría de las congregaciones. Entonces, esto es una relación completa de la Torah con los evangelios. O sea, ¿qué es lo que nos faculta a nosotros evitar escapar? ¿Qué nos hace escapar? La enseñanza de Yeshua. Por eso, todo aquel que pronuncie el nombre de Yahweh escapará, será salvo, porque el nombre también tiene ese poder. Cuando nosotros restauramos el nombre, como por implicación directa, estamos relacionándonos con la Torá y la enseñanza de Yeshua. No existe un judío que no conoce a Yeshua que diga Yahweh.
ni conozco a un cristiano de que considere que el nombre de Yahweh para nombrarlo normalmente, porque el cristiano también quiere aferrarse a su tradición, no quiere soltar lo que fue enseñado en los púlpitos, porque cree que los 1700 años del cristianismo cree que le han dado validez, y el Eterno no puede certificar lo que él no habló, porque el Eterno no le habló de cambios a nadie, y la Biblia no está escrita por nadie que no haya sido desde hace 2000 años para atrás. Entonces eso es un patrón legal al cual debemos regirnos. Sí, adelante, hermano. Adelante, hermano. Y también tenemos que tener claro que la Escritura dice que muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. ¿Quién los escoge? Yahweh. Así que, como para la respuesta del hermano, ¿cómo adquirimos ese sello? Ese sello nos lo pone Yahweh el día que nos llama, el día que Él se nos manifiesta y nuestras escarchas de los ojos caen. Téngalo por seguro que ese día usted ya fue sellado. Y simplemente nosotros, cumpliendo los pactos, confirmamos esa ratificación de esa protección divina. Adelante, Max. Bien, entonces terminamos con lo que relata el versículo 14, Apocalipsis 7, dice que los que han pasado han lavado sus ropas y la han emblanquecido en la sangre del Cordero. Verso 15, por eso están delante del trono de Yahweh y le rinden culto de día y de noche en su templo. El que está sentado en el trono extenderá su carpa sobre ellos. No tendrán más hambre, ni tendrán más sed, ni caerá sobre ellos el sol, ni ningún otro calor, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua viva, y Yahweh enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Ya no habrá injusticia, hermano. Y ya no habrá hambre, y ya no habrá sed, no porque ya no tengan la necesidad, sino que, hermano, habrá justicia y equidad. Ahí sí los pobres tendrán realmente equidad. Ya no habrán los feudalistas que todo lo acaparen para ellos. Estén seguros, hermanos, que no va a haber bancos. No, ya no va a haber bancos. El banco es una gran maldad, hermano. El banco y los banqueros es parte de la masonería y de esa simiente de la serpiente. Ellos acapararon todo el oro del mundo. Queremos hacer un estudio de los banqueros, inclusive aquí en el Ecuador. Toda la banca mayoritariamente está relacionada con la masonería, con el Opus Dei y el Vaticano. Y no estamos a favor ni poniendo políticas personales, pero realmente debemos tener claro a quién servimos, hermano, porque no podemos servir a dos Elohims. O servimos a Yahweh o servimos a Moloch, que es el dios de los banqueros. Y si alguien quiere corroborar esto, consúltele a Google qué hacían todos los presidentes que hacen en el Bohemians Grove en Estados Unidos, los expresidentes y los presidentes masones de Estados Unidos, donde se reúnen a hacer una especie de adoración, el Bohemians Grove, de la adoración a Moloch. Ellos están ahí, existen fotos y existen videos. Adelante, Max. Bien, hermanos, eso era lo que les traíamos el día de hoy. Espero que les haya quedado claro y que haya pues ayudado y haya servido, porque realmente debemos aprender el Apocalipsis. Adelante, ¿quién primero? Alejandro, adelante, Alejandro. Y no está hablando de hambre y de sed física, simplemente está hablando de la Torá. En ese tiempo, en el milenio, pues todos seremos alimentados y todas las naciones por tu palabra. Por lo tanto, habrá justicia, habrá equidad. Adelante. Claro, y también es profecía de doble cumplimiento, porque no olvidemos que en Isaías 66 dice que si es que no obedecen a la Torá o no guardan la fiesta de los tabernáculos, las naciones, Él no enviará lluvias. Eso quiere decir que no habrá producción ni alimentos para los que desobedezcan la Torá. Es una relación. Vamos adelante con los hermanos de Quito. Adelante, hermanos. Sí, mi hermano, muchas gracias por este estudio. Gracias por
permitirme participar y aprender un poco más de la Torá. Un saludo a los que están allí con ustedes, un saludo a Alejandro. Mediante el Eterno algún día nos conoceremos todos, estaremos unidos, estaremos entre los sellados, entre los redimidos de la casa de Israel. No debemos temer, ya que bueno nos redimirá. Él entregará pueblos por nosotros, entregará hombres por nosotros. Él nos va a sacar de donde nos ha esparcido. Entonces, bueno, hermanos, Shabbat Shalom, y espero que en el Eterno todos los hermanos que han oído este estudio puedan aprender y podamos seguir investigando, indagando en las escrituras, en la historia, para poder llevarle este mensaje también a los otros hermanos, al otro remanente de Israel que aún se encuentra en la cristiandad, que se encuentra alejado del camino, de la raíz hebrea, y así también poderle hablar a nuestros hermanos de Judá y poderlos convencer y poderles presentar a nuestro Salvador, a nuestro Mesías, a Yeshua. Que tengan una feliz tarde y en el Eterno vamos a estar unidos siempre. Amén. Amén. Bien, hermanos, Que Yahweh, nuestro Elohim, nuestro Padre bendito, nuestro Shaddai, el Elayun, nos ayude, hermano. Nos ayude a entender, que nos ayude a ser fieles. Eso es lo que más debemos pedir día a día. Hermano, lejos de criticar lo que hacen nuestros hermanos yahudí, tratemos de aprender un poco de ellos. Oremos cuando nos despertemos de la cama. Oremos cuando vamos a comer. Demos gracia en todo y por todo, dice Yeshua. Y oremos al acostarnos. Enseñemos a nuestros hijos al despertarse y al acostarse, hermano. Es importante que nuestros hijos hoy en día conozcan a Elohim, conozcan su Torá, porque de eso depende la salvación, hermano. Pensemos en eso, en nuestros hijos. Es importante la oración, porque necesitamos a nuestro Padre cerca de nosotros en todo momento. No nos olvidemos que para ponernos a su presencia debemos ir sumisos, humillados y sobre todo con nuestra cobertura. ¿Para qué? Para que le mostremos que nosotros dependemos de Él, que Él está por encima de nosotros. Así que Yahweh los bendiga, los guarde, los proteja y que Yahweh sea propicio a todo lo que usted le pida. Y a todo su pueblo lo despierte y lo rescate de las garras de la opresión y de la injusticia de este mundo. En el nombre de Yeshua HaMashiach para todos ustedes, hermanos. Shabbat Shalom y Shabbat a todos. Feliz inicio de semana. Shabbat Shalom, hermanos. Shabbat Shalom para todos los hermanos que están siguiendo la transmisión por el canal del Ministerio Verdad de Vida en YouTube. Bendiciones para todos ustedes. Nos encontramos en el sur de América, en Guayaquil, Ecuador, para los 184 países hasta donde ha llegado nuestra señal. Para los hermanos que están en vivo en este momento, pues reciban bendiciones de todos los que hacemos la Keilah acá en Guayaquil. Está a mi lado nuestro hermano Marcelo Espinosa en Miami, ya está de regreso en Miami nuestro hermano Alejandro Espina, y en Quito nuestro hermano Luis Fernández, que también va a estar con nosotros estudiando este tema, nuestra hermana Karin también, la esposa de nuestro hermano Luis. Y bueno, a todos los hermanos que están siguiendo, bendiciones para todos ustedes, que el día de hoy tenemos un tema que lo vamos a retomar. Habíamos venido estudiando Apocalipsis y habíamos llegado al capítulo número 7, pero lo suspendimos durante un mes por estudiar los temas de las fiestas solemnes, de las moedín, de nuestro Elohim. Pero ahora retomamos con la segunda parte, porque habíamos hecho una parte sobre los sellados. Vamos a estudiar este tema para poder proseguir con lo que es el libro de Apocalipsis. Nuestro hermano Marcelo, que está con nosotros, pues también va a hacer su aporte para este tema. Adelante, Marcelo. Shabbat Shalom a los hermanos que nos miran en directo y a los hermanos que van a ver el video en algún momento. Y a los hermanos que todavía están en la cristiandad, que en el transcurso del tiempo, si tienen la oportunidad de ver este video, les decimos que no los trajo carne ni sangre, sino el Ruach, a mirar, a aprender. El Espíritu Santo les trajo a aprender una verdad que estaba para este tiempo. El tema que vamos a hablar hoy no es la última palabra. Entiéndase que nosotros no somos los que tenemos la última palabra, es en un nivel sod, espiritual, lo que vamos a tratar de descifrar, porque
como dice en los proverbios, que es gloria del Eterno esconder un asunto y honra de los hijos y del rey escudriñarlo. Nosotros estamos escudriñando. Es nuestro entender. Entre el entender de todos daremos cuenta de una verdad que está escondida por el Eterno para que no todos la identifiquen, sino su pueblo. La base para identificar los eventos de Apocalipsis es la Torá. La Torá en la revelación de Yeshua, en la explicación que dio Yeshua. Shabbat Shalom a los hermanos. Adelante, Alejandro, bienvenido desde Miami. Bueno, Shabbat Shalom para todos los hermanos que nos escuchan en esta mañana, muy especialmente aquí en Estados Unidos también. Muy contento, hermano, con las pruebas que se están haciendo de la nueva emisora del nuevo radio que nuestro hermano Marcelo. Pero dice que antes de eso debían de sellarse a los cielos. Ya, una acotación aquí, una acotación que es importante. A través de los años, el Eterno se ha ido manifestando a través de su palabra. También la perfección del Eterno abarcó en el idioma pictográfico, también manifestaba un mensaje cuando se utilizaban figuras en lugar de letras. Y por eso es que luego se formaron las letras hebreas a partir de figuras. Correcto. Y eso transmitía un mensaje. Y es la perfección porque ninguno de los mensajes, tanto en el lenguaje pictográfico de las letras, como en el lenguaje ya de la fonética, el lenguaje hablado y el lenguaje de la composición de las letras, era el mismo. O sea, nunca hubo contradicción. Asimismo, en los números es algo que se llama la geometría. La geometría no es la numerología esotérica que se manejan en diferentes culturas y que también tiene un poder. Pero la geometría básicamente es una ciencia que nos ayuda a identificar la presencia. Son marcas de agua del Eterno en su palabra. Nosotros podemos decir, con respecto al tema de hoy, que la palabra Jaedén, recordemos que es el lugar donde ellos fueron puestos para que tengan una manera de vivir de tal manera de que ellos sean testigos de la Torá del Eterno, de la instrucción, de la obediencia, para hacer un juicio a Satán, que venía millones de años transgrediendo una Torá que el Eterno le había dado en algún lugar del tiempo y en algún sitio que no sabemos, en algún universo o en algún lugar del espacio. Entonces, con la gematría vemos que Jaedén, donde fueron puestos, es la palabra, tiene un valor 144. Ya. ¿Qué nos quiere decir esto? Ya, esta es la relación que tiene con los 144,000. ¿Por qué? Porque el Edén que perdió Eva y Adán pierden por manos de la serpiente, que viene a ser un ser, pierden la capacidad y la bendición de tener acceso a algo llamado el árbol de la vida, que es tener una eternidad y tener una vida de shalom y servir al propósito del Eterno, a pesar de ser un seres en menor hermosura y conocimiento que los ángeles, entre los cuales se contaba Satán. Entonces, con base a su obediencia, ellos iban a hacer un juicio, a servir de testigos contra alguien que violó una Torá, vinieron buscando algo que ellos tenían anhelado, pero encontraron una familia, una gran familia que somos todos, y pues ahí están los hermanos juntos con nosotros, aportando nuestro granito de arena con ellos juntamente para poder servirle al Eterno y ayudar al rescate de la oveja perdida de la casa de Israel para que sea llevado al redil de nuestros padres. Bien, vamos a empezar con el tema. Les pido que abran su texto bíblico, cualquiera que tengan, no importa ya, porque pues ya tenemos la manera de ir corrigiendo los errores, que sí los hay en las traducciones. Y vamos a hacer un acercamiento del último tema. Habíamos hablado acerca de los sellados
en la primera parte, en la primera intervención del capítulo 7, habíamos avanzado algunos versos y vamos a retomar lo que iniciamos. En Apocalipsis 7:2 habíamos visto que decía, y vi que otro mensajero que subía del oriente tenía el sello de Elohim vivo, y llamó a gran voz a los 4 mensajeros a quienes se les concedió hacer daño a la tierra y al mar. Versículo 3 de Apocalipsis 7, diciendo, no hagan daño a la tierra ni al mar, no hagan daño a la tierra ni al mar, ni a los árboles, hasta que marquemos con un sello en la frente a los siervos de nuestro Elohim. Hay 2 temas que son motivo del estudio acá en lo que tiene que ver con los sellados. Primero, acá nos está hablando en este versículo número 2 de los 144,000 que luego aparecen como sellados. Acá dice que se está sellando a los siervos de Elohim, que no son precisamente solo los 144,000, porque aunque usted no sea de esos 144,000, pero si usted está haciendo la voluntad del Eterno, usted se convierte en un siervo de Elohim, porque el siervo de Elohim es el que le obedece, el que está a su servicio para hacer su voluntad. Entonces, en ese sentido, ahí entra todo el pueblo del Eterno que está en obediencia. Y se detiene aquellos que han sido llamados para hacer, digamos, ya para cumplir una misión en el tiempo destinado por el Eterno, que era ya intervenir en la tierra, causar estragos en la tierra. ¿Para qué? Porque es necesario acabar con la impiedad para poder dar paso al tiempo de paz, al tiempo de restauración. Primero hay que acabar con lo que está mal hecho, con lo que se pervirtió. Entonces, pero se detiene a estos mensajeros, a los malajim, o a los ángeles del Eterno, que son los mensajeros que tenían esa función de ir a causarle el daño o acabar con una etapa de lo que tiene que ver previo a la restauración. Entonces, más conocedor, entendido en todos los enigmas del universo, como era Satán. Pierden en Génesis 3, pero vemos que al final del libro se restablecen 144 que son los encaminados a preparar la segunda venida de Yeshua, y también porque Yeshua es quien hace que vuelvan a retomar el árbol de la vida, como vemos al final del libro. Entonces, desde el capítulo 3 se pierde el árbol de la vida, 3:22, y en el último capítulo de Apocalipsis, en el último capítulo de la Biblia, dice que ellos vuelven a tomar el árbol de la vida de la mano de Yeshua, y parte de los 144,000 son los que llevan la predicación en el Ruach de Elías, que también se levanta, que es volver el corazón de los padres hacia los hijos. Por eso pensamos nosotros de que entre nosotros ya están caminando estos hermanos. Sí, correcto. Entonces, como vamos a hablar el tema de los sellados, hermano, es importante saber de dónde sale esa palabra. Entonces, necesitamos la pantalla con el texto. Miren, primero, notemos algo, que se le manda a no hacer daño a la tierra hasta que se hayan sellado los siervos, los doulos, dice en lo que aparece como la versión griega del mal llamado Nuevo Testamento. Cuando dice siervo sale la palabra doulo, que es un comprado, es un esclavo que tiene pertenencia. Ahora, ahí aparece la palabra, ustedes ven la palabra tan, así más o menos es su pronunciación. Esta palabra, que significa anillo de sellar, viene de la raíz tan y significa encerrar o cerrar, crear un cerco. Nosotros nos vamos a trasladar, que lo vamos a entender ahora. Crear un cerco, encerrar, es lo que Hasatán le dice a Elohim que Elohim había hecho con Job. Había cercado, había creado un cerco con él, porque lo había sellado. Si leemos
Job, capítulo 1, versículo número 12. Job, capítulo 1, versículo número 12. Vemos que dice, Yahweh le respondió a Satán, mira, todo lo que él tiene está en tu poder, solamente no le pongas una mano a él. Y Satán salió de la presencia de Yahweh. Entonces vemos, hermanos, acá, que cuando hay ese diálogo y a Satán le dice, es que pues a bien el Eterno le puso a poder empezar a transmitir por medio de este gran medio. Yo creo que un tema maravilloso, hermano, el que vamos a tratar hoy. Que el Eterno sea el que nos abra el entendimiento y quien nos enseñe, ¿no? Porque quien tiene la última palabra es Él, nuestro Padre Celestial. Amén. Adelante, Marta, con el tema. Sí, tenemos el saludo desde Quito de nuestro hermano Luis, del hermano Luis y la hermana Karin, por la misericordia del Eterno. Están haciendo una labor de tratar de congregar a los hermanos, a las ovejitas del Eterno que necesitan un apoyo, una compañía, pasto y agüita, no para trasquilarles, como cuando estábamos en los cultos de los templos de la cristiandad, sino para darles alivio, para sacarles de esas cisternas vacías, como dice el libro de Zacarías, y darles agua, que es la Torá. La palabra Torá viene de una raíz yará, que significa agua que fluye. Un saludo a los hermanos y adelante, hermano, desde Quito con su saludo, le estamos escuchando. Shabbat Shalom, hermanos. Un placer estar compartiendo la palabra del Eterno con nuestros hermanos aquí en Ecuador, esperando en el Eterno que podamos seguir aprendiendo de su palabra y que el Eterno tenga misericordia de nosotros y podamos aprender desde acá de Quito. Esperamos aprender con todos ustedes y con todos nuestros hermanos que están escuchando. El Eterno nos bendiga. Shabbat Shalom, hermanos y hermanas. Por aquí encantada de poder servir en este hermoso ministerio, esperando que podamos crecer todos en un mismo espíritu y que podamos seguir llevando este hermoso mensaje a todas esas ovejitas que están cautivas todavía en Roma, que puedan escuchar, que podamos masificar esta información porque sabemos que el tiempo se está acabando. Un abrazo desde Quito para todos los que están escuchando y quedamos aquí a las órdenes de todos ustedes. Adelante, Max. Gracias, hermano. Muy bien, a los hermanos Luis y la hermana Karin, pues nosotros también pues les quedamos agradecidos por su colaboración, que el Eterno será que bendiga a cada uno según su obra y su entrega. Ellos son de Venezuela, son venezolanos, nuestros hermanos, y vinieron con su pensamiento a Ecuador, pero pues como el Eterno siempre tiene un plan diferente al que nosotros trazamos, acá están ellos sirviendo al Eterno con una familia